Sube el volumen. Ahora inicia Podcast TADEP. Ganadora de 5 bienales nacionales e internacionales de arquitectura y de 7 concursos de arquitectura que tiene que ver con paisajismo. Arquitecta de la Universidad de los Andes, especialista en arquitectura del paisaje de la Universidad de Buenos Aires, con maestría en bioclimática, fundadora y directora de la Fundación Cerros de Bogotá. Ella es Diana Miesner, nos acompaña en el podcast de hoy. Y primero que todo, quisiera, Diana, saber qué hace la Fundación Cerros de Bogotá. Gracias, Héctor y Julián. Aquí les cuento, la Fundación Cerros de Bogotá básicamente busca generar una conciencia cívica y contagiar a muchos ciudadanos de entender lo privilegiados que somos en Bogotá, teniendo una cadena montañosa que nos da no solamente salud, vitalidad, servicios ecosistémicos, paisaje, sino que también pues nos salva de alguna manera, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, y su presencia da mucha tranquilidad a la región. Entonces la Fundación simplemente somos un grupo de conocedores y enamorados de los cerros que buscan contagiar esto. Y pues básicamente somos miembros del Consejo de Ordenamiento y de Seguimiento al Fallo de los Cerros. Hemos creado una red de niños alrededor de la biodiversidad en Bogotá, más de 100 colegios, y tenemos una pequeña reserva que es un piloto, un laboratorio, en el cual queremos tener reflejado como un ejemplo de lo que hemos soñado siempre con una propuesta de un corredor socioecológico para los cerros. Qué bonito trabajo, Diana, muy valioso y muy necesario en esta ciudad. Bueno, precisamente recogiendo un poco toda esta experiencia que tú tienes y todo el trabajo que has hecho, quisiera escuchar tu reflexión en torno a qué piensas que ha cambiado en la relación de los ciudadanos con el espacio público en general, con ocasión de esta pandemia que nos cayó en 2020. Y efectivamente el 2020 fue un año lleno de incertidumbres para el mundo entero, y efectivamente nos obligó a cambiar la percepción de muchos aspectos, no solamente en términos de las relaciones, digamos, del ciudadano con sus decisiones cotidianas, sino también su relación con la ciudad y con los otros, y con las formas de ocupación de los lugares. Mucha gente pues ya es consciente de que la vida vale mucho, que disfrutar los momentos y de que estar en el lugar en el que realmente lo hace pleno y lo hace feliz es distinto a, digamos, a una condición de trabajo y de localización. Entonces la gente está valorando mucho más sus paisajes, sus lugares. De hecho hay grandes movimientos que se llaman de localización, que hablan de lo importante de lo local, de consumir lo local, de apreciar los paisajes y de valorar además el potencial que tiene lo público, los parques, las zonas verdes, para efectivamente que las personas puedan expresarse, puedan relacionar entre ellas, y de alguna manera liberarse, ¿no? Porque también ha sido un poco todo un proceso de, pues casi que ese confinamiento ha sido como una reflexión de introspección, pero que el ser humano, pues que es un ser social, necesita comunicarse con otros, expresarse, y el paisaje y los espacios públicos han sido los lugares que de alguna manera redimen y ayudan, digamos, a todo ese proceso, esos miedos que generó, digamos, todo ese desafío de vivir en cuarentenas o de vivir en unas condiciones de incertidumbre muy grandes.
Tienes mucha razón, Diana, y es evidente que las instancias de confinamiento derivadas de esta cuarentena han supuesto una nueva perspectiva frente al valor de todo aquello que se encuentra fuera de nuestras casas, ¿verdad? Y si recordamos esta cita de Aristóteles, como tú también la mencionaste, que el ser humano es una especie social por naturaleza, gran parte de estos encuentros y relacionamientos entre personas comúnmente las encontrábamos en los espacios públicos. Y seguramente con el tiempo y bajo las correctas medidas de prevención para superar el virus seremos conscientes que las zonas de parques, por ejemplo, metropolitanos y de menor escala, así como otros espacios naturales, serán un lugar seguro para el encuentro entre familias y amigos, considerando pues que el área de estos espacios es amplia, ya que puede garantizar de alguna forma el distanciamiento entre persona y persona, y al mismo tiempo también permite la recirculación continua del aire, sin mencionar además de la belleza escénica que significa el ver los árboles, los pájaros, el olor de la naturaleza y muy seguramente también menos ruido. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, Diana, ¿qué consideras que la administración distrital puede hacer para generar espacios públicos que respondan a ese nuevo relacionamiento entre los ciudadanos con su espacio? Bueno, pues esa pregunta me cae muy bien porque pues, todo el año pasado con la fundación hicimos una fuerte campaña que se llamó Los cerros nos salvan. Y el objetivo de esa campaña fue resaltar el papel vital y protector que tienen los cerros y reiterar la importancia de cumplir el fallo. Si hubiéramos cumplido el fallo hace más de 6 años, que es en un área que es la franja de adecuación, un área límite entre la ciudad y la reserva y que ha sido el área que ha sido más degradada, es un área continua en 57 kilómetros a todo lo largo de la ciudad. Y hoy en día, pues los ciudadanos tendríamos la oportunidad de caminar en un lugar restaurado con nosotros mismos, en lo cual, en la medida que nosotros restauramos los cerros, nos restauramos en nuestra relación con la naturaleza. Tendríamos más de 110 quebradas en las cuales podríamos disfrutar el aire puro, respetando, digamos, en una relación respetuosa, por supuesto, sin instalaciones fuertes, sino simplemente recuperando los ingredientes. Y esa, que son más o menos 515 hectáreas a todo lo largo de la ciudad. Y lo he reiterado en muchísimas ocasiones, en medios, en periódicos, en consejos consultivos, inclusive en la misma audiencia del fallo. Aumentaríamos casi que a 1 metro cuadrado de área verde por habitante. Eso, pues no solamente por un tema de indicadores, que es lo que muchas veces preocupa en términos de medición, pero en términos de calidad de vida para los ciudadanos, tener una posibilidad de muy bajo costo, sin necesidad porque entiendo que el distrito además está pensando en comprar todos esos terrenos y administrarlos y realmente, digamos, dejar toda la carga a la administración desde nosotros como ciudadanos y que hemos hecho ese emprendimiento con nuestra reserva, que son 3 hectáreas. Es una reserva privada, así como la mayoría de los cerros son privados. Podrían hacer unas alianzas público-privadas de manera que se diera ese uso público en esa franja de adecuación. Eso por una parte, de lo cual pues podría haber muchísimo, pero pues quiero concentrar como en lo importante. Y por supuesto todas las oportunidades que hay de ejecución y de recuperación de espacio público dentro de la ciudad estuvieran centradas en honrar el agua, no solamente en todos los, digamos, elementos hídricos que existen dentro de la sabana y dentro de la región, digamos, los humedales que muchos se han ido reconociendo, pero es que Bogotá es una ciudad que llueve mucho y no aprovechamos y no tenemos un manejo integral del agua lluvia asociada a los espacios públicos. Entonces imagínense ustedes una Bogotá que hubiera centrado, digamos, sus parques y el origen de sus parques, honrando las formas meándricas y las formas, digamos, en que baja el agua de los cerros en una ciudad privilegiada por sus páramos, ¿no?
Entonces, una ciudad que privilegia el agua en todos los componentes, hasta los últimos parques de bolsillo. No necesariamente digo que se vayan a descanalizar todas las quebradas, no. Tenemos agua lluvia, entonces esa agua lluvia, en lugar de entubarla y esconderla, es que sea visible, que sea presente en espacios, en una estructura que además llegue a, inclusive con jardines de lluvia, humedales artificiales, bioretenedores. Todo es un sistema verde que generaría además asociado unos corredores biológicos, unos corredores de vida para la fauna, para la avifauna, y que conectarían con... Estás escuchando Podcast DADEP. Con el río Bogotá y con la región. Diana, perdóname que interrumpa ahí en este punto, pero es que me parece muy importante hacer esta reflexión. En todos los diseños, digamos, que se han experimentado donde se involucra el agua en el espacio público, uno como ciudadano lo que termina viendo es que, ejemplo, el eje ambiental de la Jiménez, en la Mariposa, en la Plaza de la Mariposa, inicialmente el proyecto involucraba el elemento agua en su diseño. Uno lo que termina viendo es que esa agua termina sucia, se hace mal uso de ella, y termina abandonándose, termina descartándose el agua. Entonces me parece súper interesante poder vincular el agua, pero de manera natural. Creo que esos proyectos, y me excusas si me atrevo a criticar el proyecto de Salmona, por ejemplo, en el eje ambiental en la Jiménez, pero digamos que no tuvieron como la consideración del agua como un elemento natural, sino como un elemento impuesto en el diseño. Quisiera que tú nos dieras como una luz al respecto. Sí, no, cuando yo hablo del agua no me refiero a, digamos, a fuentes artificiales, que ha sido, digamos, un poco el manejo paisajístico muy tradicional, pues digamos, antiguo de unos urbanismos, claro, que venían de tradiciones francesas, inglesas, pero realmente lo que yo hablo es que en una ciudad que está privilegiada por el agua lluvia, en lugar de entubarla y esconderla y además acelerar los procesos de erosión y de inundación más abajo, es honrarla de manera natural. Es decir, por ejemplo, pues hay muchas ciudades que tienen esos ejemplos en los cuales pues ya hemos prácticamente artificializado todo, o sea, todos los cuerpos de agua, muchos están intervenidos, la mayoría son esos canales trapezoidales en concreto que dividen los barrios de manera pues, poco estética, poco integradora y de ninguna manera asociada a un tema de la vida o de la diversidad. Entonces, podemos ver muchos ejemplos, por ejemplo, en Portland, en muchas ciudades en donde a través de, inclusive entendiendo las estaciones, porque hay periodos secos y hay periodos de agua, entonces pretender un espejo de agua, que el agua es permanente y que la irriga la empresa de acueducto, pues no tiene ningún sentido en términos sostenibles. Un canal que además se tiene que lavar, que se tiene que continuamente limpiar, que tiene que tener un padrino rico para que realmente funcione, pues no tiene mucho sentido. Yo lo que trato de que se imaginen son elementos en los cuales que existen en muchas partes que están asociados con vegetación, en donde cuando no llueve simplemente es como cuando una quebrada está seca, hay vegetación, de pronto hay piedras, hay un lugar en donde el agua tiene sus espacios para cuando hay mucha agua inundarla, y eso se acompaña pues con biofiltros, con jardines de lluvia, con humedales artificiales. Es decir, el agua no quiere decir fuentes artificiales ni canales, porque eso es una manera muy, ¿cómo se dice? Como
muy desde lo humano de entender el agua, ¿no? Porque la tenemos que controlar y la tenemos que canalizar. No necesariamente puede hacerse, y es como insisto en diseños basados en la naturaleza, es entender cómo en los ríos, cuando uno ve en los humedales, uno ve que esos fenómenos suceden, y eso se puede replicar perfectamente con mucha sensibilidad dentro de los espacios de la ciudad. Excelente, Diana. Valoro mucho tu intervención y más en el sentido en el que estamos viendo el agua de forma muy superficial y solo atañe a cómo la podemos consumir o cómo nos sirve para vertir nuestros desechos, pero no la vemos como ese carácter de la vida más allá de lo antrópico que afecta a toda la ecología que podemos ver en esta oportunidad de Bogotá, que tiene con su geoformología, que de alguna forma con la escorrentía del agua, como tú bien lo mencionas, se podría aprovechar de una manera distinta, y también resaltando pues la franja de adecuación de los cerros orientales, que de alguna forma pues desde ahí, siendo pues la cuenca alta de donde salen varios de los tributarios de agua de los cerros, pues puede derivar de alguna forma en un aprovechamiento distinto con estas 515 hectáreas. Ahora, Diana, nuestra última pregunta tiene más que ver con esa gran labor que has desarrollado a lo largo de tu trabajo en la interacción entre la arquitectura y el medio ambiente, y es la siguiente: ¿por qué para ti es importante la presencia de elementos naturales en el diseño del espacio público? Bueno, pues yo considero, siempre veo las cosas totalmente al revés. O sea, yo creo que nosotros nos hemos impuesto en una geografía y en una naturaleza, ¿cierto? Las ciudades se han asentado en una geografía, y no es que la naturaleza sea un objeto o un elemento que se pone como para complementar el espacio público, sino por el contrario, siempre concibo que los espacios comunes y los espacios públicos deben estar haciendo honor al lugar en donde fueron implantados, y muy asociados a cómo la gente los percibe y los valora. Entonces hay dos componentes para mí fundamentales, que son la visión de la gente, de las comunidades, de las personas que lo usan, quienes están alrededor, si son niños, si son personas mayores. Es decir, saber muy bien y entender muy bien, porque resolver un lugar común, un lugar público, significa darle un valor agregado con un diseño, que es una herramienta, pero es valorando el lugar geográfico, ese espíritu que tiene, y por supuesto pues su naturaleza. Entonces el hecho de que la naturaleza esté presente es porque siempre lo estuvo, y por el contrario nosotros estamos interviniendo y transformando un lugar. Claro, en las ciudades ustedes van a decir, pues las ciudades están todas ya transformadas y no hay naturaleza. Siempre hay naturaleza porque el suelo está ahí, llueve, hay pájaros, hay movilidad, hay vida, hay gente que lo percibe. Entonces, todo eso que hay alrededor es una manera como sistémica de entender cada lugar desde lo humano, porque va a ser para personas que lo van a disfrutar, pero por supuesto cada vez dando un valor, si ya lo perdió o si ya lo degradamos de tal manera, pues que pueda volver a darle un sentido, y cómo no, con lo que es más inspirador y más bello, que es lo que nos da la naturaleza. Y naturaleza me refiero al suelo. El suelo en su complejidad es uno de los recursos más valiosos y que más servicios nos da en muchos sentidos, porque nosotros miramos desde los pies para arriba, pero desde los pies para abajo sucede todo. El aire, el paisaje, el cielo. Tenemos en Bogotá un privilegio de un gran cielo, y entre medio de ellos dos, pues todo lo que ocurre, ¿no? El agua, los pájaros, los árboles, la vegetación, y no solamente privilegiar un tema de arborización urbana, sino todo en una manera integral.
Así es, Diana. Yo siento que estamos cruzando una brecha en la que ya no entendemos el espacio público como para responder la pregunta de ¿dónde estamos?, sino estamos pasando a cómo estamos en el espacio público, abarcando todas estas dimensiones que tú mencionas, desde lo ambiental, la meteorología, el suelo, todas las dinámicas más allá del concreto y el diseño que podamos experimentar en donde estamos. Y eso de alguna forma dinamiza y hace mejor la calidad de la experiencia cuando nosotros nos encontramos en estos lugares. Finalmente te agradecemos por tus grandes aportes. Eres una gran invitada para este podcast y también te agradecemos por esa labor tan profunda y bella que haces con la Fundación de los Cerros Orientales para constituir de mejor manera un ambiente más compenetrado con las actividades humanas en Bogotá. Escuchaste Podcast DADEP. Síguenos en redes sociales @DADEP Bogotá.